hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado cantó. Del otro lado cantó. El bautismo en agua. Este viene a ser otro de los temas fundamentales de la doctrina cristiana, ya que el Señor Jesucristo ordenó que todo aquel que creyere fuere bautizado. De manera que para todo cristiano, el bautismo en agua debe ser algo muy familiar, y de ahí se desprende la gran importancia que tiene el que nosotros conozcamos cuál es el propósito del bautismo, qué es lo que significa, cómo debe ser realizado, cuál es la fórmula bíblica que se ha de emplear. Todas estas cosas las estaremos desentrañando según vayamos avanzando en este estudio bíblico. Pero antes hacemos la sugerencia que siempre hemos hecho, de que a la hora de este programa tenga usted siempre a mano su cuaderno de anotaciones bíblicas para poder ir tomando nota de las ideas que vamos virtiendo y de las citas bíblicas, ya que por causa del tiempo no podemos dar en el programa suficiente amplitud como para que usted busque las citas bíblicas. Sin embargo, nosotros siempre las leemos y usted puede anotarlas para luego, en un estudio posterior que usted hace ya más detenidamente en su hogar, puede volver a estos pasajes de la Biblia para buscarlos ya en su propia Biblia. Daremos ahora comienzo a este
nuevo estudio y puede usted colocar en la parte superior de una página de su cuaderno de anotaciones bíblicas el tema el bautismo. Antes de entrar a lo que sería propiamente el estudio del tema del bautismo, haremos como dar ciertas nociones generales acerca de los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos de la iglesia son dos: el bautismo en agua y luego la Santa Cena. Estos dos sacramentos son los que vienen a componer lo que ya dije que son los sacramentos de la iglesia. Algunos también lo llaman las ordenanzas, pues fueron mandatos, órdenes que el Señor dio que la iglesia debería observar a lo largo de toda su existencia. Y es importante también señalar el hecho de que los sacramentos de la iglesia son solamente estos dos, ya que no hay en la Biblia base como para creer de que hayan menos o más que este número de dos sacramentos. Hay ciertas denominaciones evangélicas que sostienen que los sacramentos son tres, y ellos añaden al bautismo y a la Santa Cena lo que ellos llaman el lavacro de pies. Pero el lavacro de pies es algo que en la Biblia no tiene ningún amparo en lo que serían las epístolas pastorales. No es así con el ejemplo del bautismo en agua o el sacramento de la Santa Cena, los cuales tienen su explicación y no solamente en una parte de las epístolas de Pablo o de otros apóstoles, sino que también tienen otras menciones. Son varias menciones las que se hacen de este sacramento. En cambio, con el lavacro de pies, el Señor realmente dio aquello solamente como un ejemplo de humildad que los cristianos deberían seguir. Pero es un tema que Pablo no vuelve a retomar en todas sus epístolas, pero sí lo hace con el bautismo y la Santa Cena. Ahora, dentro del romanismo, todavía el número de sacramentos se alarga más, pues ellos creen de que son 7 los sacramentos. Claro de que tienen el bautismo y la Santa Cena, aunque ellos no le llaman la Santa Cena o Cena del Señor, sino que le dan el nombre de Eucaristía, que es la palabra griega que lo que significa es dar gracias. Pero además de estos dos sacramentos, ellos añaden todavía otros más, como por ejemplo la confirmación, el matrimonio, añaden también la ordenación sacerdotal, la extremaunción y otra serie de elementos que ellos defienden ser sacramentos de la iglesia. Y las bases que ellos en su tiempo dieron para defender que los sacramentos de la iglesia eran 7, pues eran tan inconsistentes que realmente ni siquiera valen la pena el considerarlos. Pero la verdad bíblica es que solamente hay dos sacramentos. El primero es el bautismo en agua y el segundo la Santa Cena o Cena del Señor. ¿Cuál es el propósito de estos sacramentos? ¿Por qué Dios dejó instituida para su iglesia de todos los tiempos la celebración de esto que pudiéramos llamar ceremonias o ritos? Pues el propósito es el de ilustrar a través de medios materiales, visibles y palpables ciertas realidades espirituales que de otra manera no podrían ser comprendidas tan fácilmente. Lo importante del bautismo no es el acto en sí mismo, sino lo que representa. Lo mismo sucede con la Santa Cena, que lo importante no es el acto en sí mismo, sino lo que viene a representar, el significado que se esconde tras él. Y es así como lo verdaderamente importante del bautismo es la enseñanza espiritual que viene a aportarnos. Cuando ya nos introduzcamos en lo que es el tema propiamente del bautismo, iremos haciendo mención de cuáles son los diferentes aspectos que el bautismo viene a enseñarnos, o sea, el significado que tiene toda esa simbología del sacramento. Pero ese es el propósito, es el de corroborar la fe de los creyentes en ciertas verdades espirituales. Es como en el caso de la unción que se hace por los enfermos cuando se les va a aplicar el aceite, que cuando Santiago dice que si alguno está enfermo, que oren los ancianos ungiéndole con aceite, sabemos de que el aceite no cura ninguna enfermedad, pero sí es un medio material que se usa para fortalecer la fe de la persona que está enferma.
Lo mismo sucede con los sacramentos, que aunque los sacramentos por sí solos no pueden aportar ninguna bendición directa al creyente, sin embargo, sí es un medio que viene a ampliar o a fortalecer la fe que una persona tiene, de manera que él aprende ciertas verdades espirituales que si no fuera por esos elementos materiales que comportan los sacramentos, sería muy difícil comprender. Pero también debemos aclarar que los sacramentos no imparten nada por sí solos. En el bautismo, por ejemplo, el agua no puede quitar el pecado, sino que lo que realmente quita el pecado es la sangre del Señor y la fe que la persona deposite en esta sangre. Eso quiere decir de que un bautismo en agua que se realice sin fe o en ignorancia de lo que aquello significa, pues es un bautismo que no tiene ninguna validez. En realidad no es un bautismo, puesto que lo importante no es la ceremonia, sino la fe y la conciencia que el creyente tiene en aquel acto que se está realizando. Lo mismo sucede con la cena del Señor, y es de que no basta con comer el pan o beber de la copa. Si el creyente no sabe lo que aquello significa, entonces realmente viene a ser un acto sin valor, sin ninguna trascendencia para esa persona, ya de que los sacramentos por sí solos no imparten nada. Pero cuando estos sacramentos van acompañados de fe y de conciencia de lo que se está haciendo, es entonces cuando se viene a lograr el verdadero propósito que Dios persigue a través de los sacramentos. Esto que he mencionado hasta este punto, como dije al principio, son ciertas generalidades que atañen tanto al sacramento del bautismo en agua como al de la Santa Cena. Ahora vamos a comenzar a estudiar el primero de ellos, que es el bautismo. Y claro, decíamos que lo importante del bautismo no era tanto el acto, sino lo que éste significaba. Ahora nuestra pregunta debe ser, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿O qué es lo que el bautismo nos enseña? Básicamente son tres cosas las que podemos aprender por el bautismo. Y es de que el bautismo es un símbolo de la muerte del creyente al pecado. Por otro lado, también es un símbolo de la sepultura del creyente a su vida vieja. Y también es, en tercer lugar, un símbolo de la resurrección del cristiano a una nueva vida en obediencia a Cristo Jesús. De manera que el significado del bautismo es triple. Es un significado de muerte, sepultura y resurrección. Y además de eso, el bautismo también es el medio por el cual el creyente puede identificarse con las mismas experiencias que el Señor Jesucristo tuvo, pues debemos recordar que también Jesús fue muerto, sepultado y también resucitado. Y de acuerdo a esas experiencias, a esos momentos que se dieron en la vida del Señor, también el creyente ahora muere al pecado, es sepultado al mundo y también resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Veamos más despacio cada uno de estos detalles. En primer lugar, comenzamos hablando acerca de que el bautismo es la muerte. El bautismo representa la muerte del creyente a la vida vieja. La base bíblica para esto lo encontramos en la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6, el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con estas palabras el apóstol nos está hablando de la muerte del viejo hombre. Cuando Pablo habla del viejo hombre, se está refiriendo a la herencia adámica que hemos recibido, al pecado original que está en nosotros. Y este pecado es el que se presenta en nuestras vidas y dice Pablo de que este viejo hombre ha sido muerto porque fue crucificado juntamente con Cristo. Y es así como el bautismo viene a ser un símbolo de la muerte que ha tenido el viejo hombre. En el mismo capítulo 6 de Romanos, Pablo nos habla con más detalle en el versículo 3, cuando dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Aquí el pasaje es todavía más claro, pues Pablo nos está diciendo de que todo cristiano que ha sido sepultado o ha sido bautizado en Cristo, ha sido bautizado en su muerte. El creyente ha venido a ser participante de la muerte de Cristo, pero no es el creyente en sí mismo quien muere físicamente, sino que lo que muere es su vieja naturaleza, su vida de pecado. Es eso lo que termina cuando una persona conoce a Cristo y luego es representado de una manera visible a través de las aguas bautismales. En primer lugar, entonces, vuelvo a repetir, el bautismo es un símbolo de la muerte que el creyente tiene a su vida pecaminosa. Pero cuando toda persona muere, también es sepultada. Así fue con el Señor Jesús, que habiendo muerto en la cruz del Calvario, fue colocado en un sepulcro nuevo para ser sepultado. Y lo mismo sucede con el cristiano, que habiendo muerto al pecado, ahora debe ser sepultado, claro, de una manera simbólica por las aguas del bautismo. Acerca de esta sepultura espiritual nos habla el mismo capítulo 6 de Romanos en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí la porción es muy interesante, pues Pablo nos dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Cuando una persona ha de ser bautizada y desciende a las aguas, ella sabe que en ese momento se está simbolizando su muerte al pecado. Pero luego cuando esta persona es sumergida en el agua, ahí se está sepultando, no bajo tierra, sino que bajo agua, pues ahí es un símbolo de que esa persona ha muerto al pecado y que por lo tanto ahora ha de ser sepultada. Esta misma verdad se nos enseña en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí vemos que, otra vez con mucha claridad, Pablo nos dice que hemos sido sepultados con él en el bautismo. El bautismo en agua tiene tres partes. La primera parte es cuando la persona que ha de ser bautizada desciende al agua. Eso, como ya dijimos, es símbolo de la muerte al pecado. Pero luego la segunda parte es cuando el oficiante sumerge a la persona bajo el agua. Eso es un símbolo de la sepultura que se está haciendo de esa persona. Sepultura juntamente con Cristo. Que así como Jesús fue colocado en un sepulcro, también el creyente es sumergido bajo el agua como un símbolo de la sepultura que se está haciendo de su vida vieja. Pero luego viene la tercera parte del bautismo, que es cuando el oficiante levanta a la persona que había sido sumergida para sacarla fuera del agua. Eso es un símbolo de la resurrección, que también está figurando lo que fue la resurrección de Cristo del sepulcro, porque al tercer día de haber sido sepultado, el Señor se levantó victorioso de la tumba, dejando así derrotada la muerte. Pues esa misma resurrección es de la que el creyente ahora participa de una manera simbólica cuando es levantado de las aguas donde había estado sumergido y a la vez sepultado simbólicamente. De esta resurrección que se simboliza por el bautismo, nos habla nuevamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí vemos este pasaje como Pablo con claridad nos está enseñando
que cuando una persona ha sido ya sepultada en las aguas del bautismo, también ha de ser resucitada, porque dice, si fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo se levantó de la tumba, ahora el creyente también resucita para una nueva vida, siendo levantado de las aguas del bautismo. En este mismo capítulo 6 de Romanos, en el versículo 8 al 11, versículos 8 al 11, nos habla más ampliamente Pablo sobre esta resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol está aquí ampliando el concepto que está dando acerca de la muerte y de la resurrección que se nos simboliza en las aguas bautismales. Y él nos dice que así como Cristo, después de haber resucitado de la tumba, ya no tuvo ninguna relación con el pecado, sino que resucitó para vivir para Dios, de igual manera ahora el creyente, cuando se levanta de las aguas del bautismo, el creyente entonces comienza a vivir para Dios, porque en cuanto vive, dice, para Dios vive. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de las aguas bautismales, el creyente entonces comprende que de ahí en adelante, después de haber conocido a Cristo, su vida debe ser completamente nueva, pues Él ha sido ya muerto y sepultado al mundo. Y si ahora ha sido levantado de las aguas, es para llevar una vida nueva, una vida recta, que es la vida de Dios. Y con eso completamos ya lo que sería el significado del bautismo. Podemos decir básicamente que el bautismo es una identificación del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y a la vez el bautismo es un símbolo que nos habla de cómo el creyente muere al pecado, es sepultado al mundo, pero luego también resucita para llevar una nueva vida. A esto hay que añadir, claro, que el bautismo es un símbolo que nos habla de la vida nueva que el creyente debe llevar. Con esto hemos ya desentrañado lo que es el significado que tiene el bautismo en agua, pero hay otros detalles que queremos tocar y estamos estudiando el tema del bautismo en agua. Hemos ya explicado lo que es el significado triple que tiene este sacramento de la Iglesia. Pero debemos, una vez más, reconfirmar la verdad de que no es en sí mismo el bautismo quien aporta estas bendiciones al creyente. Por ejemplo, si una persona ha de morir al pecado, no lo hará porque las aguas en que es sumergido le van a matar el pecado, sino que esta persona dejará de llevar una vida pecaminosa en el momento en que se produzca el nuevo nacimiento, la conversión, cuando conozca a Jesús como su Salvador. Y de ahí es donde hay que combatir esa idea errónea que muchos dicen que cuando uno se bautiza, entonces ya de ahí en adelante la vida ya hay que tomarla en serio, la vida cristiana. Eso es un error, pues la vida cristiana es seria desde el mismo instante en que una persona decide seguir a Jesucristo. Y el bautismo no es nada más que una confirmación visible de la decisión que antes se tomó cuando uno se entregó a Jesucristo. De manera que la muerte al mundo no es hasta cuando uno se bautice, sino que cuando una persona conoce a Cristo realmente, ya no puede continuar en su vida pecaminosa, porque Cristo le ha traído una nueva naturaleza y su viejo hombre ha sido crucificado en el Calvario. Luego el bautismo, como ya dije, es solamente un símbolo que nos habla de la realidad espiritual que ya sucedió cuando esa persona se entregó al Salvador. Y de ahí nosotros podemos desprender que no es el agua la que quita el pecado.
No es el bautismo el que hace a un hombre nacer de nuevo. No es el bautismo el que hace que una persona lleve una vida diferente, sino que son las operaciones de salvación que Dios produce cuando una persona se entrega a Jesucristo. Y de ahí se desprende la enseñanza también de que el bautismo no puede salvar a ninguna persona, porque muchos han querido hacerse a la ilusión que por el simple hecho de estar bautizados en agua, por eso son ya verdaderos creyentes. Pero el bautismo a nadie le da salvación. El bautismo es necesario para estar en comunión con Dios, ya de que el mismo Señor dijo de que todo el que creyere fuera bautizado. Eso quiere decir de que si una persona ha recibido a Cristo, pero no se ha bautizado en agua, es una persona que está en desobediencia a Dios, porque no ha obedecido la palabra que dice que hay que bautizarse. Ahora, la salvación no depende del bautismo, ya de que el bautismo no es necesario para salvarse. La salvación viene por fe, aparte de las obras. Ninguna obra puede intervenir en el asunto de la salvación, ni siquiera el bautismo. Pero sí es necesario para poder tener comunión con Dios, ya de que, como vuelvo a repetir, si una persona no se ha bautizado en agua, está en desobediencia a Dios. Para concluir esta primera parte acerca del estudio del bautismo, ya de que hay otras cosas importantes acerca de este tema, pero que estudiaremos en otro programa. Pero yo vuelvo a hacer énfasis en el hecho de que el bautismo tan solo es un símbolo. El bautismo por sí solo no perdona pecados, no puede hacer nuevas criaturas ni nuevos hombres, sino que es tan solo las experiencias de regeneración y nuevo nacimiento. Y por eso el bautismo no es necesario para la salvación, pero sí lo es para poder estar en oportunidad. Estamos estudiando el tema de el bautismo en agua. En la última oportunidad dimos inicio a este tema hablando algo sobre lo que eran las ordenanzas de la iglesia, su propósito, el significado que tenía el bautismo, y decíamos también cómo el bautismo por sí solo no podía impartir ninguna gracia al creyente si no iba acompañado de la fe y de la conciencia que Dios desea que siempre vayan presentes cuando se realiza esta ceremonia. Ahora, para continuar con este tema, hablaremos algo sobre la forma en que el bautismo ha de ser realizado, ya que hay un método que la palabra del Señor prescribe para poder realizar el bautismo en agua. Esto viene a ser muy importante, ya que en la actualidad hay muchas opiniones con respecto a cómo debe realizarse el bautismo. Algunos piensan que el bautismo puede ser realizado por medio de aspersión, lo cual consiste en derramar una pequeña cantidad de agua sobre la cabeza de la persona. Otros piensan que el bautismo debe ser necesariamente por inmersión. Otros son indiferentes y dicen que no importa si se hace de una forma u otra, lo importante es la fe. Y también hay otras clases de opiniones con respecto a la fórmula en que debe ser realizado el bautismo. Hay quienes sostienen que debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, otros que dicen que debe ser en el nombre de Jesús, y también no faltan aquellos que dicen que no importa si se hace en una fórmula o en otra, lo importante, dicen ellos, es la conciencia con que esto se haga. Pero, ¿cómo podemos dilucidar cuál es la verdad entre opiniones tan variadas y contradictorias? La única forma es acudir a la palabra de Dios, ya de que la Biblia es la que nos puede mostrar cuál es la forma y la fórmula correcta que ha de utilizarse para realizar el bautismo en agua. En primer lugar, comenzaremos diciendo que el bautismo debe ser necesariamente realizado por inmersión. No puede el bautismo ser realizado por aspersión porque en tal caso no estaríamos ya hablando de bautismo en agua. Y esto por una razón muy sencilla, y es de que en el griego la palabra baptismo, que nosotros traducimos como bautismo, es una palabra que lo que significa es poner debajo de.
Es una expresión que con toda claridad nos da la idea que cuando una persona se bautiza tiene que ser sumergida completamente en aquel elemento en que está siendo bautizada. De manera que el bautismo no puede ser por aspersión, pues el mismo sentido filológico de la palabra bautismo nos obliga a pensar que éste debe ser realizado por inmersión. Por otra parte, hemos ya comentado en otra oportunidad que esta palabra griega baptismo se deriva de otra palabra que es bapto, y bapto en el griego lo que significa es teñir. Cuando una persona ha de teñir una tela, viene, la toma y la sumerge completamente en el líquido que tiene el colorante para lograr así teñir la ropa aquella, pero necesariamente tiene que ser una inmersión. Cuando una prenda se ha de teñir, no basta con colocar unas cuantas gotas de tinte sobre ella, pues en ese caso no será un teñir, sino que será tan solo manchar la ropa. Lo mismo sucede con el bautismo, que si estamos hablando de bautismo en el sentido en que lo presenta el lenguaje del Nuevo Testamento, debemos comprender que se trata de una inmersión completa. Esto, como digo, desde el punto de vista filológico. Por otro lado, debemos recordar el significado que tiene el bautismo. Decíamos que este era un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del creyente. Pero esta triple figura solamente puede ser representada por el bautismo que se hace por inmersión, pues solamente cuando la persona desciende al agua está representando su muerte al pecado. Solamente cuando es inmersa completamente está representando su sepultura, y solamente cuando es levantada del agua representa la resurrección. Esta figura no puede lograrse por el bautismo por aspersión, ya de que ahí no se simboliza ni la sepultura ni tampoco la resurrección, pues es una manera inadecuada de realizar el bautismo. De manera que debemos considerar que para que nosotros cumplamos con la figura del bautismo es necesario que se realice por inmersión. Esto en cuanto al significado que comporta el bautismo en agua. Por otro lado, hay pasajes de la Escritura que también nos muestran que el bautismo siempre se realizó por inmersión. Hay muchos pasajes que de una manera directa o indirecta aluden a esto. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, donde se nos habla del bautismo del Señor Jesús. Mateo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En esta breve descripción que se nos hace del bautismo del Señor Jesús, se nos da ya la idea que el Señor había sido bautizado por inmersión, pues dice de que Él subió luego del agua. Y si subía del agua, quiere decir que antes había descendido a ella, lo que nos da la idea de que su bautismo fue hecho por inmersión, pues si el bautismo del Señor Jesús hubiera sido tan solo por aspersión, no hubiese sido necesario que Él descendiera al agua. Bastaba con que Juan el Bautista tomara un poco de agua en su mano y luego la sacudiera sobre su cabeza y decir que estaba ya bautizado. Pero el hecho mismo de que Mateo nos diga que Jesús descendió al agua, quiere decir de que el bautismo del Señor fue por inmersión. Otra porción que arroja luz sobre este asunto es la que encontramos en el Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Aquí vemos cómo Juan el Bautista había escogido el lugar que se llamaba Enón para realizar los bautismos, y la razón de que él hubiera elegido dicho lugar es que había allí muchas aguas. Esto de una manera indirecta nos muestra que el bautismo que Juan realizaba era un bautismo por inmersión, ya de que nos dice que había ahí muchas aguas y que por eso precisamente él había elegido ese sitio para bautizar. O sea que había buscado un lugar adecuado donde hubiera agua suficiente
como para poder sumergir por completo a los candidatos al bautismo. Si el bautismo fuera por aspersión, no era necesario que hubiera muchas aguas, ni siquiera era necesario que hubiera un río, sino que con un pequeño depósito hubiera bastado para realizar muchos bautismos por aspersión. Pero si Juan eligió un lugar donde había muchas aguas, es porque el bautismo siempre es y ha sido por inmersión. Otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca de este punto es el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ya de que muchos podrán argumentar que estas porciones que hemos citado no hablan del bautismo cristiano, pero recordemos que originalmente solamente había una clase de bautismo y esta era por inmersión, incluyendo el cristiano, como lo veremos en esta porción. Hechos, capítulo 8, el versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí vemos al evangelista y a la vez diácono de la iglesia, Felipe, que habiendo evangelizado al eunuco etíope, ahora procede a bautizarlo. Pero el dato interesante es que la Biblia nos dice que descendieron ambos al agua. Eso nos da la idea de que el bautismo necesariamente tuvo que haber sido por inmersión, ya que si este fuera por aspersión, no hubiera sido necesario ni que descendiera al agua el eunuco, mucho menos Felipe. Pero el hecho de que ambos descendieran al agua habla de que el bautismo era necesariamente por inmersión. Todos estos pasajes de la Biblia vienen a sumarse a los otros argumentos que hemos ya expuesto en lo que se refiere al significado del bautismo y en lo que se refiere al sentido etimológico de la palabra griega para bautismo. Todas las evidencias entonces nos llevan a pensar de que el bautismo fue realizado por inmersión. Además de eso, hay evidencias de que la iglesia cristiana primitiva bautizaba también por inmersión. Y prueba de eso es de que en cavernas donde los creyentes se ocultaron y por ejemplo en las catacumbas también se han descubierto bautisterios, lo que nos da la idea de que originalmente en el cristianismo el bautismo siempre fue por inmersión y que el bautismo por aspersión fue algo que surgió en épocas posteriores, buscando ya intereses diferentes a los que originalmente el Señor había querido legar a través de esta ceremonia hermosa del bautismo en agua. Ahora, hay quienes argumentan de que como el bautismo no imparte ninguna gracia, sino que es tan solo un símbolo, entonces ellos dicen que el símbolo no tiene importancia, que lo que tiene importancia es haber nacido de nuevo. Y obviamente que es así, porque de nada serviría que una persona se bautizara legalmente con todas las instrucciones de la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo. Ese bautismo no tendría ninguna validez. Pero ahora también debemos recordar que si Dios ha estipulado una manera en que las cosas han de ser hechas, entonces pudiéndole obedecer, ¿por qué no vamos a hacerlo? Porque si Él ha prescrito una manera de hacer las cosas y queremos agradarle, ¿por qué vamos a buscar una forma diferente? Y si Dios dejó ya un detalle de cómo debe ser realizado el bautismo, aunque fuera una figura, de todas maneras, si queremos obedecer a Dios, debemos hacer las cosas como Él lo ha mandado. Y aunque es cierto que el bautismo es tan solo una figura, sin embargo recordemos que esto, por ser una ordenanza divina, tiene mucha importancia, tal como sucedía en el tabernáculo donde se ofrecían tantos sacrificios. Sabemos que todos esos sacrificios no eran nada más que una figura del Cordero de Dios que habría de venir. Sin embargo, Dios era muy exigente en cuanto a cómo se administraban esas figuras o esos símbolos. Si no, recordemos lo que aconteció con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los cuales fueron muertos cuando trataron de ofrecer un fuego extraño que Dios no había mandado. Ahí podemos notar la severidad de Dios en cuanto a los símbolos y las figuras. Y lo mismo sucede con el bautismo en agua. El bautismo es un símbolo, es una figura, de acuerdo. Pero por ser una figura y un símbolo que Dios ha ordenado, debemos realizarlo tal como Él lo ha dicho,
no sea que, al igual que Nadab y Abiú, estemos ofreciendo fuego extraño que Dios no ha ordenado. Pero lo que Él ordenó es el bautismo por inmersión. Ahora vamos a pasar a hablar algo con respecto a la fórmula que debe utilizarse en el bautismo, ya que, como decía al principio, hay quienes sostienen que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con respecto a esto, sabemos que la fórmula bautismal es la que el Señor Jesucristo ordenó en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza que el Señor Jesús dio. Sabemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hace mención muchas veces a que, por ejemplo, Pedro dijo que bautizaran en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y es aquí donde aparece esa contradicción, donde muchos han argumentado que la verdadera fórmula es en el nombre de Jesús. Estas personas que dicen que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesús tienen una doctrina errónea que ya en otras oportunidades la hemos estudiado. Cuando vimos el tema de la Trinidad de Dios, dejamos al descubierto la herejía que sostienen estas personas al decir que Jesús es la única personalidad que se encuentra en Dios, cuando la Biblia dice que realmente son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Y siendo de que ellos niegan la existencia de la persona del Padre y de la persona del Espíritu Santo, ellos llegan a la conclusión que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nada más que nombres diferentes para la misma persona divina, que para ellos es Jesús. Y por ser esto un error que en su tiempo hemos ya aclarado, no vamos a ahondar más en ese punto. Solamente decimos de que es una tremenda herejía el negar la Trinidad de Dios, y es un error que sigue a esto el bautizar en el nombre de Jesús. Pero ahora vamos a la pregunta: ¿por qué Pedro ordenó que bautizaran en el nombre de Jesús? Pues la razón es muy sencilla, y es de que cuando los apóstoles comenzaron a predicar la fe cristiana, habían muchos bautismos que se practicaban en esa época. Podemos enumerar algunos de ellos. En primer lugar estaban los bautismos que hacían los judíos, que eran una derivación de los lavamientos que Dios había ordenado que deberían realizarse en el tabernáculo o en el templo que había sido construido. De manera que había varios bautismos judíos, pero vamos a ponerlos como que si fuera uno solo, el bautismo judío. Luego estaba el bautismo para arrepentimiento que vino a predicar Juan el Bautista. Además de eso, tenemos que mencionar el bautismo cristiano, que es el que comenzó a predicar la iglesia primitiva, y también podríamos añadir otras clases de bautismos. Por ejemplo, Pablo menciona el bautismo por los muertos, que era un bautismo pagano. Y no podemos dudar de que habían también dentro de las tendencias paganas de esa época otra serie de bautismos. Así que por lo menos había 5 clases de bautismo cuando la iglesia comenzó a predicar el evangelio. Ahora, para poder diferenciar un bautismo del otro, se había hecho ya costumbre que el bautismo recibía el nombre de la persona que lo había enseñado. Así, por ejemplo, cuando se habla del bautismo de arrepentimiento, se dice que era el bautismo de Juan, aunque realmente no era Juan quien había inventado tal bautismo, sino de que era Dios quien había mandado a Juan el Bautista que bautizara. Pero por haber sido Juan el maestro que había dado esa enseñanza, se le llamaba el bautismo de Juan. Así que para diferenciar un bautismo del otro, era costumbre en esa época darle el nombre de la persona que lo enseñaba. Esto es muy importante porque nos va a servir para desentrañar el
problema que ahora estamos tratando de dilucidar. Y la mejor prueba que podemos nosotros tener de que el bautismo recibía el nombre de la persona que lo enseñaba, lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 1, donde dice el apóstol Pablo en el versículo 13, Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Note bien lo que Pablo está diciendo ahí, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Quiere decir bautismo en el nombre de Pablo. Ahora yo pregunto, ¿Pablo bautizaba en su nombre? ¿Acaso cuando él llevaba a una persona a las aguas para sumergirla, decía, yo te bautizo en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Pablo no habría de bautizar en su nombre. Entonces, ¿por qué los corintios hablaban de bautismo en el nombre de Pablo? Por la sencilla razón que hemos ya mencionado, que el bautismo recibía el nombre de la persona que lo había enseñado. Y como Pablo fue el primero en llegar a Corinto, enseñándoles el bautismo cristiano, pues como Pablo era el maestro que había enseñado, que había ordenado ese bautismo, le llamaban el bautismo en el nombre de Pablo, aunque no era esa la fórmula que se utilizaba. Esta es una prueba bíblica entonces que nos corrobora que para poder diferenciar un bautismo del otro, se le daba el nombre de la persona que lo había enseñado. Y así como Pablo había enseñado en Corinto, por eso fue que el bautismo cristiano en ese caso recibió el nombre de bautismo en el nombre de Pablo, aunque no se bautizaba en el nombre de Pablo, como es obvio pensar. Pero se le daba ese nombre a causa de su enseñador. Ahora vamos al libro de los Hechos. Cuando Pedro, por ejemplo, predicaba en el día de Pentecostés, él dijo, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Claro de que cuando Pedro dijo eso, bautícense, la pregunta lógica que surgió entre los miles de judíos que escuchaban era, ¿cuál bautismo? Porque como ya hemos dicho, habían por lo menos 5 clases diferentes de bautismo en esa época, y creo de que ese es un cálculo conservador, habían muchos más de 5 bautismos. La pregunta entonces de los judíos era, ¿en cuál bautismo nos vamos a bautizar? Y entonces la respuesta de Pedro no se hizo esperar cuando él dijo, bautícense en el nombre de Jesús. Ahora, ¿la fórmula era en el nombre de Jesús? No, Pedro simplemente estaba usando lo que era costumbre en esa época, que era llamar al bautismo por el nombre de su maestro. En otras palabras, él estaba diciendo, bautícense en el bautismo que Jesús enseñó. Así como el bautismo que Pablo había enseñado en Corinto, que se le llamaba el bautismo en el nombre de Pablo, aunque no era esa la fórmula. Lo mismo fue cuando Pedro dijo bautícense en el nombre de Jesús. La fórmula no era en el nombre de Jesús, sino que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que Pedro estaba tratando de decir es que el bautismo debería ser según Jesús lo había enseñado, para diferenciarlo de los otros bautismos que habían en esa época. De manera que todas las veces que nosotros leemos en el libro de los Hechos que los apóstoles ordenaron bautizar en el nombre de Jesús, no estaban ellos pronunciando la fórmula. La fórmula ya la había dicho el Señor claramente, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ninguno de los apóstoles hubiera osado rebelarse contra tal ordenanza. Pero cuando ellos decían bautícense en el nombre de Jesús, lo que querían decir era bautícense en el bautismo que Jesús enseñó, el cual, como ya dijimos, era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además de esta prueba de las Escrituras que hemos ya expuesto, tenemos también ciertos datos históricos que pueden iluminarnos con respecto a este punto. Hay documentos muy antiguos, manuscritos, que fueron escritos en la época de los apóstoles. Por ejemplo, hay un libro de doctrina muy interesante que se llama la Didaché, que es su nombre griego, aunque algunos también le llaman la enseñanza de los 12 apóstoles.
Este es un libro que fue escrito según las evidencias antes del año 100 después de Cristo. O sea que es un documento que habla sobre la vida de la iglesia primitiva. En este libro hay dos porciones que nos hablan acerca de la fórmula bautismal. La primera de ellas dice así: ahora, concerniente al bautismo, bautizad de esta manera. Después de dar enseñanza primeramente de todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otra parte de este manuscrito antiquísimo también dice: el obispo o presbítero debe bautizar de esta manera, conforme a lo que nos mandó el Señor, diciendo: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este manuscrito del cual estoy haciendo referencia, como dije ya, fue escrito antes del año 100 después de Cristo. Quiere decir de que Juan, el apóstol, todavía estaba con vida cuando ya circulaba entre la iglesia cristiana este manual de doctrina cristiana. Y como vemos, la enseñanza obvia ahí es de que la fórmula del bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además de eso hay otros libros antiquísimos, como por ejemplo el escrito por Justino Mártir, quien vivió ahí alrededor del año 165 de nuestra era. Hablando de los nuevos convertidos, dice él: son traídos a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo de agua en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Esta es una referencia muy clara que hace Justino Mártir con respecto a la fórmula bautismal. Además de eso, hay testimonios de otros padres de la iglesia, como por ejemplo Tertulio, que vivió en el año 160 de nuestra era, Clemente de Alejandría, del año 156. Todos ellos concuerdan con que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no hay ninguna evidencia histórica, documental ni arqueológica que respalde la idea de que el bautismo haya sido en el nombre de Jesús. También hay otro hombre de Dios, el que se llamaba Basilio, quien vivió alrededor del año 326 de nuestra era. Este todavía va más allá en la aclaración de este asunto, pues en uno de sus escritos él dice: nadie se ha engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omiten los nombres del Padre y del Espíritu Santo al hacer mención del bautismo, no en la fórmula cuando están bautizando, que por eso no es importante invocar estos nombres. Como vemos, Basilio preveía ya el problema que ahora se da con los herejes de la fe en Jesús, y es de que él pensaba que porque en el libro de los Hechos no se mencionaba el nombre de las otras personas de la Trinidad, que alguno fuera inclinado a pensar de que esto no era necesario. Pero él mismo dice de que esas eran menciones del bautismo y no de la fórmula cuando se estaba bautizando. Y luego corrobora de que es importante mencionar al Padre y al Espíritu Santo dentro de la fórmula bautismal. Lo mismo sucede con Cipriano, quien escribiendo alrededor del año 200 de la era cristiana, dice, hablando de Hechos 2:38, Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo no para omitir el del Padre, sino que para que el Hijo no deje de estar unido con el Padre. Cuando después de la resurrección los apóstoles son enviados por el Señor a las naciones, los manda que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo de que todas estas evidencias históricas, sumándose a la enseñanza que hemos ya extraído de la palabra de Dios, vienen a proveernos de una prueba contundente que la verdadera fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego la fórmula del nombre de Jesús es una fórmula errónea, y toda persona que sea bautizado bajo ella está en un error, debe bautizarse en la fórmula correcta para así tener el verdadero bautismo cristiano. Para cualquier inquietud que hubiera sobre el tema del bautismo en agua,
Decíamos que era una de las ordenanzas o sacramentos que el Señor ha prescrito para su iglesia, y es una ordenanza que ha de ser cumplida hasta el día de la venida del Señor. Ya hemos estudiado acerca del significado que tiene el bautismo, cuál es la fórmula bíblica y el método de poderlo realizar. Pero ahora todavía hay algunos aspectos que resta por tocar y que precisamente vamos a hacerlo a lo largo de este programa. Una de las inquietudes que casi siempre surgen cuando se habla del tema del bautismo es que cuándo una persona debe bautizarse. Obviamente que el bautismo debe hacerse después de haber experimentado el arrepentimiento, la justificación y todas las operaciones de salvación que el Espíritu de Dios realiza en el hombre. Pero luego, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el bautismo pueda venir? Acerca de esto se han vertido diferentes opiniones. Hay quienes piensan que el bautismo debe ser postergado hasta que la persona haya asimilado cierto cuerpo de doctrina y que habiendo así aprendido ciertos elementos fundamentales de la fe cristiana, entonces puede bautizarse. Hay también iglesias que tienen ya un programa establecido de estudios bíblicos que deben de realizarse y que mientras la persona no llena este requisito, entonces no puede bautizarse. Otras iglesias han señalado que hay que esperar 3 meses después de la conversión. Otras iglesias esperan 6 meses y aún hay iglesias que esperan que transcurra todo un año, pues solamente realizan bautismos una vez al año. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿cuándo debe bautizarse un creyente? Pues realmente la palabra del Señor no da un tiempo definido. La Biblia no dice si es un día, 2 días, o si son 3 meses, o 6 meses, o si son años los que hay que esperar. Definitivamente la palabra de Dios no da una fecha definida. Pero lo que sí podemos aprender, y que es muy obvio en todas las páginas de la Escritura, es que los primeros cristianos, la iglesia que el Señor fundó, acostumbraba a bautizar a los nuevos convertidos tan pronto como éstos creían. Y esto es obvio pensarlo, que si el bautismo es un acto de obediencia que realiza todo cristiano, pues toda persona que verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento tiene como su más caro anhelo el de obedecer a Dios y mientras más pronto mejor. A eso obedecía el que los primeros cristianos hayan tenido ese deseo de bautizarse a la primera oportunidad que hubiera. Y así es como ellos casi siempre lo hacían de una manera inmediata, según lo vamos a observar en los pasajes que vamos a estudiar a continuación en la Escritura. Y fue una experiencia que se dio no solamente entre los judíos, la iglesia judía, sino que también entre la iglesia gentil, después de que estos fueron admitidos al seno de la congregación de acuerdo a la revelación que el Señor dio al apóstol Pedro. De manera que a través de estos pasajes de la Escritura aprendemos que la práctica de la iglesia primitiva fue la de bautizar a los cristianos tan pronto como éstos creían. Ejemplo de esto lo encontramos en innumerables pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que nos narra las experiencias de la primera iglesia. Veamos uno de esos pasajes, que es el que se encuentra en el capítulo 2, Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esta porción se nos está describiendo lo que fue el resultado del mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que por causa de su predicación, un número de alrededor de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio en esa oportunidad. Pero dice de que ese día fueron bautizados. Es obvio entonces pensar que estos judíos que se convirtieron se bautizaron en agua en el mismo momento de creer, de acuerdo a la ordenanza que el Señor había dado, que todo aquel que creyera fuera bautizado. Y de acuerdo a esa instrucción que el Señor Jesucristo había dado,
los discípulos procedieron entonces a bautizar a los nuevos convertidos. Podemos pensar de que si fueron 3,000 los que se convirtieron, pues era una fila innumerable de personas que hacían cola para poder recibir las aguas bautismales en ese día glorioso cuando se añadió tan grande número a la iglesia que estaba ya en formación. Esta es una evidencia bíblica que encontramos de cómo el bautismo en agua se realizaba de una manera inmediata a la conversión. Otro pasaje que nos habla acerca de lo mismo es el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 35 al 38. Dicen así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El pasaje que he leído es muy conocido. Es la porción de la Biblia que nos cuenta la conversión de este eunuco etíope y de cómo Felipe fue guiado providencialmente por el Espíritu de Dios para que le presentase el mensaje del Evangelio. El punto interesante es que este eunuco ignoraba completamente el mensaje de vida. Estaba en un estado de tanta ignorancia que en el pasaje de Isaías 53 ni siquiera sabía de quién hablaba, y aún él pensaba de que probablemente el profeta estaba hablando de sí mismo. Pero partiendo de esa escritura, Felipe le presentó el Evangelio, y aún estaba en ese mismo día presentándoselo cuando llegaron cerca de un lugar donde había agua, y el eunuco preguntó: ¿Hay algo que yo impida que sea bautizado? Si hubiera algún impedimento o si hubiera algún requisito en cuanto a tiempo que esperar, pues esta era la mejor ocasión cuando Felipe pudo habérselo dicho. Si es necesario que el creyente espere 3 o 6 meses, pues Felipe le hubiera dicho: lo que impide es que tú no tienes el tiempo adecuado y debes esperar que transcurran 3 o 6 meses para bautizarte. Pero como eso no era la práctica en la iglesia primitiva, más bien Felipe le preguntó: si crees de todo corazón, bien puedes. Ese era el único requisito que la iglesia cristiana primitiva aguardaba para que una persona pudiera bautizarse después de haber creído en el Señor, que creyera con todo el corazón. Y luego el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y habiendo hecho así confesión de su fe, Felipe procedió a bautizarlo inmediatamente. Es una porción más entonces que nos muestra que los cristianos primitivos bautizaban inmediatamente después de la conversión. Otro pasaje que nos deja la misma enseñanza es en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9, versículos 17 y 18. Dicen así: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora esta porción nos está hablando sobre Saulo de Tarso, quien llegaría a convertirse en el apóstol Pablo. Hacía 3 días que él había tenido su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Es decir, que tenía 3 días de convertido. Pero a los 3 días el Señor envió a Ananías para que orara por él imponiéndole las manos para que recibiese tanto el bautismo del Espíritu Santo como también su bautismo en agua. Y efectivamente, con la imposición de manos de Ananías, Saulo recibió la vista, recibió el bautismo del Espíritu, fue lleno de él, y además de eso dice que levantándose fue bautizado. Y aquí tenemos un caso más
que nos muestra cómo era la práctica normal en la iglesia cristiana en sus primeros años, que todo aquel que creía el Evangelio era bautizado inmediatamente después de su conversión. Podemos también añadir que el caso de Saulo es el caso más tardado de las Escrituras. O sea, Saulo tardó 3 días después de su conversión en bautizarse. Y como repito, este es el caso que la Biblia presenta donde transcurrió mayor cantidad de tiempo. En los demás casos, el bautismo se realizó inmediatamente en el momento de creer. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que si la norma que el Señor Jesucristo estableció para la iglesia era la de bautizarse inmediatamente después de creer, pues obviamente es la práctica que la iglesia que aspira a ser igual a las enseñanzas de los apóstoles debe también seguir. Y esto, como digo, fue una práctica que no solamente se llevó a cabo entre los creyentes judíos, sino que también entre los creyentes gentiles. Veamos ejemplo de esto en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 47 y 48. Dicen así: Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En esta porción estamos viendo la fundación de la iglesia gentil. Cornelio, su familia y sus amigos. Ellos recién estaban escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio. Pedro acababa de presentárselos, pero como una confirmación de que lo que Pedro decía era cierto, dice la Biblia de que el bautismo del Espíritu Santo les fue aplicado instantáneamente y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una evidencia de que estas personas se habían convertido ya al Evangelio, ya de que nadie puede recibir el Espíritu Santo si antes no ha tenido la experiencia de conversión. De manera que el bautismo del Espíritu viene en el momento cuando una persona se ha convertido. Pero inmediatamente después de haber creído, Pedro dijo: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya recibieron el Espíritu? Y claro, nadie pudo argumentar algo en contra de eso, de manera que dice que Pedro mandó que fueran bautizados en el mismo momento. Y aquí vemos cómo también entre los gentiles se vino a hacer la práctica que ellos deberían ser bautizados inmediatamente después de creer, como sucedió en el caso de Cornelio y toda su casa, quienes fueron bautizados el mismo día de su conversión. De manera que es una enseñanza bíblica muy obvia que deben ser bautizados lo más pronto posible aquellas personas que han venido al conocimiento del Evangelio. Y esto corrobora la enseñanza que estamos tomando de las Escrituras. Veamos ahora una porción más que nos habla sobre este mismo hecho importante, y es ahora siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos 16, versículos 32 y 33. Dicen así: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este es un pasaje muy hermoso y a la vez interesante, porque nos deja ver la gran premura que había entre los primeros convertidos en obedecer al Señor. Es el caso del carcelero de Filipos y toda su familia. Pablo y Silas estaban presos, pero a medianoche el Señor envió un terremoto que les liberó, y esto vino a ser el pivote que disparó la conversión de este carcelero. Pero en esa misma hora de la noche dice la Biblia que Pablo y Silas le hablaron a él y a su casa la palabra del Señor. O sea, comenzaron a exponerle el mensaje del Evangelio. Y claro, el carcelero creyó juntamente con su familia,
Y cuando ellos fueron a algún lugar de la cárcel, probablemente una pileta muy grande, con el objeto de lavarles las heridas, dice de que ahí mismo aprovecharon el agua que había y fueron bautizados él y toda su casa en aquella misma hora. Y recordemos que el terremoto fue a eso de las 12 a la medianoche. Es decir, de que aquí, en el momento en que ellos fueron bautizados, podemos hablar de que eran alrededor de la 1 de la mañana o tal vez un poco más cuando fueron bautizados. Y el hecho de que de madrugada ellos hayan recibido las aguas bautismales nos deja ver, como digo, la premura que ellos tenían por obedecer el mandato del Señor de que todo aquel que creyera fuera bautizado. Todas estas evidencias de la Escritura nos llevan entonces, hermanos, a una conclusión muy obvia, y es de que los primeros cristianos se bautizaban tan pronto como podían. Y es algo que podemos aprender no solamente de los pasajes tan obvios que hemos mencionado, sino que también de otras porciones de la Escritura. Esto entonces nos lleva a la enseñanza de que todo cristiano debe bautizarse tan pronto como pueda. No quiero decir con esto de que es obligación bautizarse el mismo día que uno se ha convertido y que si no lo hace así ya está en desobediencia. La enseñanza de la Biblia, como digo, es de que los cristianos se bautizan tan pronto como pueden y no se puede poner una dilación de 3, 6 meses, cosa que jamás aparece en las Escrituras, pero lo que importa es que la persona haya podido experimentar la conversión, que haya sido regenerada, que haya tenido una verdadera experiencia de encuentro con el Señor. Y luego, si su vida está en orden, esta persona puede proceder a bautizarse tan pronto como lo desee, pues eso es lo realmente determinante, el deseo que la persona tenga de querer obedecer al mandato del Señor, que ha dicho que todo el que creyere se bautice. Lo importante, lo determinante era el deseo que las personas tuvieran. Esto se ve muy obvio en el caso del carcelero de Filipos y también en el caso del eunuco etíope, que fue algo espontáneo que surgió en sus corazones, que ante la alegría del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, ellos se sintieron constreñidos a obedecer por el mismo gozo de la salvación que experimentaban, a obedecer tan pronto como fuese posible. Y así fue como ellos no quisieron esperar más y preguntaron qué impide que sea bautizado. Los apóstoles siempre respondían, si crees, bien puedes. Y creyendo ellos, eran bautizados en la primera oportunidad. Hermano cristiano, si usted todavía no se ha bautizado, a pesar de que lleva ya algún tiempo de estar en las filas cristianas, déjeme decirle que el patrón que la palabra del Señor nos muestra es que todo cristiano normal que ha experimentado el gozo de la salvación tiene como su máxima aspiración obedecer a Dios lo más pronto posible. Y es un patrón que nosotros debemos seguir si es que deseamos estar apegados a las enseñanzas de las Escrituras. Tenga por seguro que si usted se bautiza tan pronto como puede, en un deseo de obedecer a Dios, no habrá nada posteriormente que le haga sentirse a usted mal por haber tomado esa decisión, sino que al igual que los primeros cristianos, usted gozará de esa experiencia de obedecer a Dios y de tener el gozo de haber hecho lo que Él ordena. Para finalizar el estudio de este tema tan interesante e importante para los hijos de Dios, deseo tan solo tocar un punto más acerca de este tema, y es en lo que respecta al bautismo de los infantes, es decir, el bautismo que se practica en los niños. Esta es una tradición que es practicada principalmente por el romanismo, aunque también hay ciertas iglesias protestantes que acostumbran el bautismo de los niños cuando están todavía muy pequeños. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Pues la Biblia es muy clara cuando deja la enseñanza de que los sacramentos por sí solos no pueden impartir una gracia específica, sino que los sacramentos son tan solo un símbolo que están enseñándonos una verdad espiritual, pero que debe ser comprendida para que así el símbolo tenga alguna validez. Y es ahí donde se encuentra el error,
que es que el romanismo ha pensado que en el acto del bautismo se encuentra alguna operación mágica que hará a la persona recibir alguna gracia de Dios. Por ejemplo, la enseñanza del romanismo es que aquellos que son bautizados pasan a ser parte del cuerpo de Cristo. Para ellos no importa si aquella criatura ha hecho un acto de fe o un acto de arrepentimiento, con solo recibir esas aguas mágicas del bautismo, automáticamente esa criatura pasa a ser parte de la iglesia del Señor. Eso, desde el punto de vista bíblico, es un absurdo total. Por otro lado, también sabemos que el bautismo, como hemos estado explicando, es tan solo una representación de verdades espirituales. Y lo que el bautismo representa, lo hemos dicho ya, es la identificación de la persona que se bautiza con la muerte, con la resurrección y con la sepultura del Señor Jesús. Es decir, que para que una persona pueda practicar un verdadero bautismo, debe tener conciencia de lo que es la muerte al pecado, de lo que es la sepultura a las prácticas del mundo y lo que es la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Si la persona no ha tenido esta triple experiencia espiritual, el bautismo carece de significado para su caso particular. Y eso es lo que viene a suceder con los niños, que aunque sean hijos de creyentes, sin embargo, ellos no han atravesado por esa experiencia, y un niño pequeño que recibe agua sobre su cabeza, para él eso no tiene ningún significado, sino que es solamente como una experiencia extraña para él, que le hace sentir mal el recibir aquella agua fría sobre su cabeza. Pero para él no tiene ningún significado de carácter espiritual, y por lo tanto es un bautismo que no tiene ninguna validez. Por eso, el bautismo debe ser practicado en personas que tienen ya una edad suficiente como para comprender qué es lo que están haciendo. Claro que la Biblia tampoco da una edad mínima cuando una persona puede bautizarse, pero lo importante, lo que decide, es que la persona pueda tener una clara conciencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, si una persona, un joven, un jovencito o una señorita ha logrado ya cierta edad que le permite comprender lo que es el acto del bautismo y ha experimentado además de eso el nuevo nacimiento y la regeneración, lógicamente puede recibir las aguas bautismales, aunque su edad pueda ser corta, pero media vez tenga comprensión de estas verdades espirituales. Con esto llegamos al final de nuestro estudio del tema del bautismo y le esperamos en una próxima audición cuando continuaremos con otro interesante tema de doctrina bíblica. No se pierda